Bueno, la charla de hoy, chicos y chicas, está referido a la generosidad, ¿sí? La generosidad en Pali, la palabra en Pali se llama dana. Y vamos a hablar diferentes aspectos de la generosidad. Eh, el aspecto más común, vamos a empezar con el aspecto más común y más, que más se le suele aplicar, pero que no es de ninguna manera el único, que es cuando uno es generoso desde el punto de vista material, ¿sí? Les quiero leer un sutta, o sea, vamos a tratar en realidad cuatro cosas. Este tipo de generosidad material, la generosidad con uno mismo al permitirse el espacio y el tiempo para eh, poder meditar, la generosidad con respecto a las amistades y la generosidad con respecto al perdón. Sí, vamos a tomar esas cuatro cosas. Entonces les quiero leer primero un pequeño sutta, un pequeño extracto de un sutta, ¿sí? Donde el Buda dice 8 razones para dar o 8 razones para ser generoso. Dice, monjes, existen 8 razones para dar. ¿Qué 8? La gente puede dar por codicia o por odio, por ilusión o por miedo o con el pensamiento. Estas ofrendas han sido hechas antes por mi padre y abuelo y ellos lo hicieron antes, por eso sería indigno de mí abandonar esa tradición familiar. O con el pensamiento, al dar esta ofrenda después de morir voy a renacer en un buen destino en un mundo celestial. O con el pensamiento, al dar esta ofrenda mi mente se alegrará, exaltación y gozo surgirán en mí. O uno da porque eso mejora y perfecciona la mente, ¿sí? Entonces, si esto es de un sutta que se llama Anguttara Nikaya 8.33, o sea, de los sermones numerados, entonces dice que la gente puede dar por codicia, ¿sí? Esa es la primera razón. O sea, uno da específicamente porque va a recibir algo a cambio. Hay muchas razones de ese tipo de dar, de ese tipo de formas. Son favores que después piden otros favores. Es verdad que cuando uno está dando, aunque uno esté esperando otro favor, está siendo generoso. Pero en la mente, en el momento de hacer esa donación, hay codicia en la mente. Si recuerden que todo esto siempre en el budismo se observa desde el punto de vista de cómo está la mente cuando yo hago la acción, cuál es mi intención. El segundo es por odio, ¿sí? Ser generoso de bronca, cuando uno está enojado. Entonces uno está enojado y dice, bueno, sí, tomá, pero lo hace enojado. ¿Sí? Por esto muchas veces pasa con discusiones o a veces con cosas comerciales que no terminan en buenos tratos y uno al final tiene el acto de generosidad de desprenderse de algo, pero con enojo en la cabeza. Por ilusión, ¿sí? Lo que refiere acá, cuando es por ilusión, es que uno tiene un sentido muy amplio esto de la ilusión, que es cuando uno da con la idea también de obtener algo, incluye un poco a las otras dos. También tiene la idea de que si yo doy, por ejemplo, voy a ser una mejor persona. Si yo estoy siendo generoso creyendo que voy a ser una mejor persona, la idea de ser mejor persona es parte de una ilusión, digamos, porque lo que estoy haciendo es reforzar esta idea de identidad o yo soy bueno. Por miedo, ¿sí? ¿Qué sería por miedo? Si yo no doy, la gente va a pensar que yo soy avaro, que me van a considerar una mala persona, es decir, que sería un poco la contracara de lo anterior. ¿Sí? Doy porque justamente quiero que me quieran, quiero que me acepten, no quiero que me critiquen, etc. O con el pensamiento, como dice acá, estas ofrendas han sido hechas antes por mi padre, abuelo, y ellos lo hicieron antes, por esto sería indigno de mí abandonar esta tradición familiar.
¿sí? Lo que está queriendo decir acá es que muchas veces estas tradiciones, que nosotros los podríamos llamar también educaciones, digamos, si nuestros padres fueron generosos y solían ser generosos dando ropa, comida, dinero, lo que fuera, nosotros continuamos esa tradición familiar, ¿sí? Entonces, o esa forma de educar, la continuamos. La otra forma de ofrenda o de ser generoso es que con el pensamiento que después de morir voy a renacer en un buen destino, en un destino celestial. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que se hace la ofrenda muchas veces con la intención mental de renacer en otro plano más favorable que el humano. Entonces, cuando uno realiza actos de mérito, en este caso de la ofrenda, de la generosidad, con esa determinación interior de querer que esa ofrenda esté, o ese karma esté abocado a poder tener un mejor renacimiento, lo que va ocurriendo es que la mente va tendiendo a eso, porque es una actitud repetida, y como la mente tiende a eso, se van incrementando las posibilidades de renacer en un plano favorable, si es que no es la única condición, ¿sí? También como condición está cumplir los preceptos y otras cosas más, de poder renacer en un plano superior al humano. La séptima sería, al dar esta ofrenda, mi mente se alegrará, exaltación y gozo surgirán en mí. Lo que quiere decir aquí es que cuando uno da la ofrenda, surge alegría, surge felicidad, y esto la va colocando el Buda en una posición cada vez más alta, digamos. Esta sería la anteúltima, la segunda mejor. Si el hecho de dar me produce alegría, me produce gozo y satisfacción. Y finalmente, la última es, uno da porque eso mejora y perfecciona la mente. Esa es la mejor forma de practicar la generosidad. ¿Qué significa eso? La generosidad tiene un punto muy profundo dentro de la práctica general del budismo y sobre todo ayuda mucho a comprender qué es lo que sucede con la mente. Cuando uno es generoso, abre la mente y abandona algo que por ahí podría utilizarlo para sus propios fines. Entonces uno da y ofrece lo que sea, de vuelta dinero, alimento, tiempo de uno, ayudando a un amigo o un familiar, por ejemplo, a mudarse, por ejemplo, o a alguien que no puede levantar peso, uno ayuda, va y levanta peso, puede hacer un montón a cruzar la calle, muchísimas formas. Cuando uno da porque eso perfecciona la mente, es porque en ese momento uno está abandonando momentáneamente esta idea de yo. Y cuando uno la abandona, hace o toma una acción y una intención sana de poder ayudar a otra persona, ¿sí? De poder aliviar el sufrimiento ajeno. Sufrimiento, cuando digo sufrimiento, por favor no lo tomen como sufrimiento, digo incomodidad o sufrimiento en todos los niveles. ¿Por qué esto es importante? Porque después cuando uno se sienta a meditar, lo que suele ocurrir, ¿qué es? Yo me siento a meditar, estoy con el objeto de meditación y la mente se empieza a distraer. Cuando la mente se distrae, significa que momentáneamente se identificó con algo. Si yo acostumbro a la mente, es decir, la entreno y la cultivo para abandonar, ahí es donde entra la generosidad, me va a resultar muy fácil poder abandonar los obstáculos en la meditación. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Una de las cosas o la cosa más preciada para un ser humano es su propia opinión. Solemos estar muy aferrados a nuestra propia opinión y en ese lugar nos comportamos de manera bastante avara. El hecho de que surjan distracciones en la meditación tiene mucho que ver con los lugares donde estamos apegados, es decir, los lugares que creemos que nos identifican.
Eso es opinión personal. Al practicar la generosidad nos acostumbramos a dejar ir esa opinión personal que está basada solamente en un punto de vista sectario, que no ve las cosas tal cual son. Simplemente está viendo lo que yo pienso, lo que yo opino, es mi opinión, es cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando uno practica la generosidad, practica el abandono. ¿El abandono de qué? De empezar a poder ver las cosas de otra perspectiva, porque la meditación es una parte del entrenamiento budista que te ayuda a ver la vida desde otra perspectiva. Darnos cuenta justamente de que esta visión de yo pienso, yo soy tal cosa, es justamente lo que genera la disputa, el desencuentro con el otro. Cuando uno escucha a la otra persona y verdaderamente uno le presta atención y lo que está diciendo por ahí no coincide con la opinión que uno tiene, pero uno entonces en ese momento reflexiona sobre, a ver, qué es lo que me está diciendo esta persona, si eso es útil para la acción que se está realizando en ese momento, y por ahí lo es. Está muy bueno desechar la opinión de uno, pero muchas veces no ocurre eso. Muchas veces ocurre que uno se queda apegado a la opinión personal y decide hacer una cosa sin oír al otro. La generosidad viene a decir justamente esto: abrí, deja correr ese apego que vos tenés a tu propia opinión y reflexioná desde otro punto de vista. Cuando un obstáculo nos visita constantemente en la meditación, es a algo que estamos apegados y que surge una y otra vez porque es algo que estamos pensando una y otra vez. Esa obsesión, ese pensamiento obsesivo, está hecho porque uno lo alimentó, pensando sobre eso, volviendo a pensar. Y la obsesión es siempre una manera de tratar de controlar lo que sentimos, de tratar de controlar el presente o el futuro. Si yo pienso mucho hacia adelante y pienso mucho hacia adelante y pienso mucho, creo que con eso voy a controlar lo que pasa. Todos sabemos que eso no existe. Que en general uno piensa las cosas de una manera, después se encuentra con la vida y resulta que nada que ver. Por lo tanto, hemos perdido un montón de tiempo capital de nuestra vida pensando en cosas que no existen, es decir, en fantasías. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre eso una y otra vez, creemos que son reales. Porque esas obsesiones, en general, vienen acompañadas de emociones en diferentes grados. La generosidad es entrenar la mente para dejar ir eso. Cuando yo dejo ir una obsesión, cuando yo dejo ir un punto de vista malsano, estoy siendo generoso conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy prodigando bienestar inmediato. Abandono un estado mental malsano, llevo mi mente a un estado sano, que es lo que uno hace en la meditación. Esto, que se llama noble esfuerzo, que es como el corazón del octuple noble sendero, es fácil de decir, no tan fácil de hacer. Por ahí en la meditación eso yo lo puedo hacer, pero después en una situación cotidiana, donde tengo por ahí un intercambio de palabras con mi mujer, mi padre, mi hijo, cualquier vínculo, y las cosas no están saliendo de acuerdo a como lo pensé, ahí la mente se empieza a agarrar y se empieza a broquelar alrededor de la opinión. Y ya no importa la situación, o mejor dicho, qué es lo más sano en la situación, lo más beneficioso para ambos, si no empiezo a luchar por tener razón. Cuando empiezo a luchar por tener razón, ahí es donde entra la codicia. Yo quiero tener razón, porque creo que si tengo razón me voy a sentir mejor. Y muchas veces uno tiene razón y sin embargo uno no se siente mejor. Lo que hace que uno tenga que poner muy en claro las opiniones, cuánto peso tienen y cuánto influencian de manera, muchísimas veces de manera muy negativa, en el bienestar general de uno. Entonces, el acto más alto de generosidad es darse el tiempo y el espacio para cultivar vuestra mente. Porque una mente que está cultivada, que cultiva la tranquilidad y la visión de las cosas, va a ser una mente que va
siempre buscar el menor o ningún conflicto posible. Eso no significa que no haya circunstancias difíciles, solamente que la mente de uno no se va a pegar al conflicto. Va a tratar de observar la situación por las condiciones que la nutren. Pero para eso la mente tiene que estar tranquila. Si la mente está apegada, enojada, alterada, inquieta, dudosa, es más complicado esto, porque ya empieza a ver lo que yo quiero y lo que el otro quiere. En este sentido, entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes hacen donaciones a la Sangha, cambiando un poco el ángulo, que donen a la Sangha, no me donan a mí. Cuando hagan la donación, donen a la Sangha. En la Sangha están ustedes también cuando hacen la donación. Pues la donación a la Sangha es una donación que tiene muchísimo más mérito. ¿Por qué dono a la Sangha? Porque con la donación a la Sangha se pueden seguir haciendo actividades, se pueden hacer un montón de cosas, además de que esté el agradecimiento implícito. Por supuesto que es así, pero se dona a veces por ahí para que otra persona por ahí no tiene la posibilidad de donar, y hay un donante que sí tiene la posibilidad y colabora para que esa persona pueda hacer la actividad. Como las actividades de la Sangha son gratuitas, solo se basan en la donación, porque así era desde la época del Buda, no se cobra por nada, sino que se hace una donación general, en general al final de las actividades. En ese sentido, sí, una donación a la Sangha tiene un enorme mérito. Hay un sutta que habla de la cantidad de mérito que hay, por ejemplo, en darle a un animal de comer algo, hacerle una caricia y darle de comer. La cantidad de mérito que tiene eso son cientos de miles de veces de recompensa por simplemente ser generoso con un animal. Y va poniendo categorías de personas. Con otra persona, con una persona, o sea, de humano a humano, es muchísimo más alta el mérito que tiene esa donación. Y luego vienen con los diferentes estados de santidad. Cuando uno le hace una donación a determinadas personas que alcanzaron cierto grado de santidad, es incontable. Pero vuelvo a decirles, el punto para mí más central es esto: una mente que medita, una mente que está tranquila, esto lo ve, empieza a verlo naturalmente, empieza a ver la facilidad que es donar, la sensación de abundancia que trae eso en la mente, la sensación de sentir que tengo espacio en la mente, porque eso se trata, tener espacio en la mente, sentir que la mente está apretada, no está urgida, ¿sí? No está urgente, no, está abierta. Y vuelvo a repetir lo mismo, la donación puede no ser económica, ¿sí? Puede haber muchísimas maneras de donar. Este es el punto para mí más importante, entonces, el cultivo mental, que ustedes mediten. Participen o no de las actividades de la Sangha, pero si ustedes meditan, se están dando un espacio y están siendo generosos con ustedes mismos para poder cultivar la mente y empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Eso va a traer alivio, eso va a traer más tranquilidad, más relajación general, ¿sí? Bien, ahora les quiero leer otro sutta, también un extracto muy cortito, que tiene que ver con la amistad de la vida santa, ¿sí? La amistad de la vida santa, cuando esto quiero decir, no estoy hablando exclusivamente de los monjes y las monjas, sino también cuando nosotros, Kalyanamita es amigo espiritual, en Pali, el amigo espiritual, las amistades que cultivamos a lo largo del entrenamiento, ¿sí? De las artes marciales, a esto se le llama hermano de armas, ¿sí? Cuando alguien comparte muchos años de tatami con otras personas, se lo llama hermano de armas, porque uno durante muchos años se entrena con otra persona, cultiva la técnica, cultiva el cuerpo, lucha con esa persona, la conoce a través de luchar, se divierte, le conoce los buenos estados y los malos estados de ánimo, y se genera una camaradería muy especial. Esto en Japón fue en gran parte tomado de esta tradición budista. El amigo espiritual,
y ahora les leo el sutta, que dice así: esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado, que es el Buda, estaba viviendo entre los Sakyans. Los Sakyans eran el pueblo de origen del Buda, ¿sí? El clan de los Sakyans. Estaba en un pueblo que se llamaba Nagaraka. Entonces Ananda, el venerable Ananda, que era el primo de Buda y era el asistente del Buda, se acerca al bienaventurado, habiéndose acercado, le presta homenaje, se sienta a un lado y le dice: venerable señor, la mitad de la vida santa, esto es una buena amistad, un compañero, una buena camaradería. La mitad de la vida santa es esto: una buena amistad, un buen compañero, una buena camaradería. Y el Buda le dice: no, Ananda, de ninguna manera. Una buena camaradería, una buena amistad, un buen compañero es el total de la vida santa. Cuando un bhikkhu, cuando un monje tiene un buen amigo, un buen compañero, un buen camarada, es esperable que él desarrolle y cultive el óctuple noble sendero. ¿Sí? El óctuple noble sendero es la cuarta noble verdad. Entonces fíjense, cuando uno desarrolla y cultiva buenas amistades, también está cultivando la generosidad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un buen amigo o una buena amiga, fíjense, las buenas amistades, que esto también puede ser inclusive el esposo o la esposa, porque a veces esas amistades se dan también entre los cónyuges, es una persona que te va a oír. Es una persona que no te va a juzgar. A veces por ahí sí. Pero esencialmente te va a escuchar. Vos vas a ir y le vas a contar algo. Y la persona te va a oír. Y te va a oír con la mente abierta. Y como te conoce, y como te conoce en muchísimos aspectos, por ahí te da un buen consejo o una buena recomendación. O sea, va a estar siendo generoso. Porque te va a dar el tiempo para oírte. Por ahí te da una buena recomendación. Por ahí vos le pedís que no te diga nada y simplemente te oye y no te dice nada. Y te dice: bueno, vamos a tomar unos mates a la plaza. Y con eso alcanza. Te va a acompañar. Y esa apertura de parte del que te oye es una generosidad muy grande, porque esos amigos están justamente para cuando las cosas no están bien. Por supuesto compartís alegrías, pero sobre todo compartís muchas veces momentos muy oscuros. ¿Cuál es la otra parte de eso? Que para vos, tener un amigo así implica también que no te podés mentir a vos mismo. Esto no es menor. ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien, todo bien. Y no está todo bien. Tu amigo te conoce, te mira y ya te sacó la ficha. Y ya sabe qué es lo que te está pasando. Y de alguna manera, el saber que tu amigo sepa qué es lo que está pasando, puede ser una oportunidad para vos también, para cada uno de nosotros, de abrirnos, reconocer cómo nos sentimos, que muchas veces esos sentimientos nos traen vergüenza, o nos traen remordimiento, o nos traen conflicto mental, y abrirlo a ese amigo que no te va a juzgar, que te va a escuchar. Entonces, la amistad es muy importante, porque de alguna manera esa buena amistad lo que hace es volver todo transparente. No te ocultes en explicaciones de por qué sí, por qué no. Simplemente abrite y contá lo que te pasa. Y aceptá lo que te pasa. Cuanto más rápidamente uno acepte qué es lo que a uno le sucede, si eso que le sucede no es positivo, no es saludable, más rápidamente lo voy a poder abandonar. Cuanto más lo niegue, más me va a perseguir ese estado de ánimo y peor me voy a sentir. Si lo exagero, también va a haber el mismo problema. Entonces se trata justamente de empezar a reconocer momento a momento, y por favor esto véanlo de verdad, porque es muy importante, cómo estoy momento a momento, cómo está mi mente momento a momento. Ese es el entrenamiento que, además de la meditación, hay que hacer en la vida cotidiana. ¿Cómo tengo la mente ahora?
¿Está la mente expandida? ¿Está la mente liviana? ¿O está la mente obstruida? Con algún estado mental malsano, con duda, con inquietud, con pereza y letargo, con el deseo sensual desbocado. ¿Sí? ¿Cómo es que estoy? ¿Cómo está mi mente ahora? Por eso se utiliza las moradas divinas, el amor benevolente o la compasión o la alegría empática como objetos de meditación o la ecuanimidad, porque eso nos pone la mente en un lugar de mucha calma. Como la mente cultiva ese contacto con esos sentimientos, la mente va teniendo la tendencia a ir hacia ese lugar. Esos sentimientos nos permiten también tener la mente más abierta y dispuesta a oír y dispuesta a actuar de otro modo. Entonces la amistad es una forma maravillosa de generosidad. Y finalmente, el otro aspecto que quería hablar con respecto a la generosidad, que también se da mucho en los vínculos, es el perdón. ¿Sí? Para hablar del perdón, me gustaría contarles una cosa. Dentro del Vinaya, el Vinaya es la canasta de reglas para monjes y monjas. ¿Sí? Nosotros no hemos leído mucho del Vinaya. Yo este año me he prometido leerles algunas cosas del Vinaya porque hay un montón de anécdotas ahí de cuentos del Buda, de historias del Buda durante su ministerio de enseñar el Dhamma. Y para los monjes hay 227 reglas y para las monjas hay 351. Una de esas reglas implica que cuando un monje comete una falta, y esa falta que comete por ahí, esa transgresión ofende a otro monje, y el monje se arrepiente y se disculpa, el monje que recibió la falta o la ofensa está obligado a aceptar la disculpa. O sea que si hay una persona que verdaderamente se arrepiente, fíjense por qué habrán puesto esa regla, ¿no? Obligatoria. Es muy interesante porque aún así, después de muchos años de entrenamiento, todavía en la mente puede surgir rencor u orgullo por algo que me hicieron hace años. Entonces, una mente que mantiene el rencor o el orgullo es una mente que está otra vez apretada, que solamente se ve a sí misma como víctima de la situación. Entonces, al aceptar el perdón, la intención es que el monje, en este caso que recibió la ofensa, pueda cultivar otro entendimiento. Nos damos cuenta entonces que el perdón está altamente relacionado con el amor benevolente, por supuesto, pero también con lo que se llama el anatta o el no-yo, ¿sí? Que es quizás el aspecto de la enseñanza del Buda más complejo de entender desde el punto de vista vivencial. Entonces, ¿qué hacemos cuando perdonamos? Lo que perdonamos no es que perdonamos a la otra persona, lo que estamos perdonando es la acción que comete. Y esto coloca, ¿por qué? Porque solamente lo que existen son acciones, ¿sí? Lo que único que hay en la vida son acciones, no hay otra cosa. Hago una pequeña introducción. Cada 7 años cambiamos todas las células del cuerpo. Eso significa que 7 años atrás nuestras células eran diferentes, eran otras. ¿Sí? ¿Dónde está esta idea de yo? O sea, nuestro cuerpo ya no es el mismo después de 7 años, porque mutó toda la célula. La mente cambia todo el tiempo, no es lo mismo nuestra mente de cuando éramos niños, que cuando éramos adolescentes, que cuando éramos adultos. Todo el tiempo hay cambio, o sea, impermanencia. ¿A dónde podríamos decir yo soy? Lo único que hay es surgir y cesar de todas nuestras funciones fisiológicas y de todas nuestras funciones mentales momento a momento. Eso es lo único que de verdad existe. Todo lo otro que decimos son conceptos.
que también son impermanentes y surgen y cesan de acuerdo a ciertas condiciones. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que una persona es mala o una persona es buena, ya estamos colocándonos nosotros también en juzgar a esa persona. Cuando yo digo que una persona es mala, me coloco a mí mismo en una posición de soy bueno. ¿Sí o no? O cuando lo que quiero decir con esto es que fíjense, cuando uno juzga, ya esta creencia de identidad se vuelve muy fuerte. Cuando en realidad lo que estamos hablando es que una persona actúa de manera maliciosa. Tiene una acción que no es saludable. Voy a dar un ejemplo cotidiano, hay millones de esto. Cuando una persona insulta a otra. En ese momento, la persona que está insultando, le están pasando varias cosas. La primera, y más importante de todas, es que está sufriendo. Por eso se enoja e insulta. Como cree que su sufrimiento está relacionado con algo que está afuera, y esta es una de las principales creencias, busca un culpable afuera. En realidad lo que no puede ver esa persona es que lo que sucede es que lo que no llega a ver es cómo reacciona su mente a lo que pasa afuera. Es la reacción de la mente lo que a uno le produce enojo, no en sí mismo lo que hacen. Por supuesto que esto tiene diferentes grados, ¿sí? No es lo mismo si alguien les pega una piña, donde hay un dolor físico, que si alguien los insulta, que si alguien los ignora, que si alguien los destrata de diferentes maneras. Pero sea cual sea lo que esté pasando de afuera, la persona que está afuera está sufriendo porque está cometiendo un acto de dañar a otro ser viviente. Dañar a otro ser viviente con intención es una cosa tremenda. Tremenda. Porque el karma, es decir, la intención mental que se está gestando en ese momento, naturalmente va a tener su fruto. Nadie lo va a castigar, no va a venir ningún dios a tirarle ningún rayo, simplemente va a vivir en su mente el infierno que es tener una intención de dañar a otro ser viviente. Lo vivirá en ese momento o más adelante. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es perdonar esa acción. Esa persona sufre y porque se toma personal las cosas, esparce el sufrimiento alrededor. Está actuando de manera ignorante. ¿Qué significa ignorante? Que ignora las 4 nobles verdades, sino ignora qué es el sufrimiento e ignora cuál es el origen del sufrimiento. Entonces actúa de manera personal. Se lo toma personal. Esto produce altercados de muy chiquitos a peleas gigantes entre amigos, hermanos, familias, marido y mujer, hermanos, ¿qué se les ocurre? Cuando uno perdona, entonces, perdona que la persona en realidad actuó de una manera ignorante, sin comprender de que se estaba produciendo sufrimiento a sí mismo y a otro. Pero de vuelta, para poder ejercer ese perdón, esa apertura de mente, uno tiene que tener la mente considerablemente tranquila. Ahí es donde viene la meditación como aliada, como forma de entrenamiento. Cuando uno va profundizando y va comprendiendo cómo funciona la mente, empieza a poder comprender esto, que en un principio cuando por ahí yo se los digo, muchos dicen, bueno, pero si alguien viene y te insulta, te está insultando a vos. Desde un punto de vista relativo eso es verdad, pero si yo le correspondo el insulto, ¿me siento mejor? La verdad es que en general no pasa eso. Cuando yo discuto con alguien de mala manera y la persona me contesta de la misma manera, somos dos ya los que nos sentimos mal. Un ejemplo muy cotidiano de esto es discutir sobre política. No es que no se pueda hablar de política, simplemente fíjense que rápidamente como uno se aferra a la opinión y empieza a hablar mal, empieza a aferrarse a lo bueno o lo malo
y que el otro es un loco porque piensa de esta manera y ya está el conflicto otra vez. Sin darnos cuenta de que son solo opiniones, son solo palabras. Perdonar implica un acto enorme de generosidad. Enorme. ¿Saben por qué? Porque cuando uno perdona significa que no juzga. Abandona el juicio sobre el otro. Y sobre uno mismo también, porque cuando uno juzga no se da cuenta que juzga a los demás, sino que también se juzga a sí mismo, sin darse cuenta. Esto nos lleva a que la mente sea muy práctica, ¿sí? ¿Cómo resolvemos la situación? No cómo hago para cambiar a la otra persona. ¿Cómo hago para que nos entendamos más? No importa, vos tenés tu manera, yo tengo la mía, pero ¿cómo hacemos para hacer que nos entendamos y que lo que hagamos juntos sea beneficioso para los dos? Nos sintamos bien los dos, o los tres, o los que fueren. Entonces, cuando no juzgamos a la otra persona, simplemente aceptamos lo que está ocurriendo, pero no nos subimos arriba del tren emocional que trae la otra persona, ya no hay conflicto. Porque para que haya conflicto tiene que haber dos. Para que haya una pelea tiene que haber dos. Y observamos, muchas veces pasa que una persona habla mal y uno observa y ve que no está bien la persona y en vez de subirse arriba de lo que dijo, uno simplemente pregunta, ¿te sentís bien? ¿Te pasó algo? Y el mero hecho de preguntarse que la persona te mire porque no está esperando esa respuesta y la persona simplemente dice, no, ¿sabes qué me pasó? No me siento bien, fui al médico y me pasó tal cosa y se quedó enojado, se quedó con miedo. Entonces uno en vez de subirse a cualquier emoción pasajera que trae un montón de conflictos, ve las condiciones. ¿Qué genera el perdón? Confianza. Confianza en ver las cosas de otra manera. Hay una historia de un sutta de Buda, que hoy se lo contaba Maru, que se las cuento así. Había una familia que se llamaban los Bharadwaja, que era un clan, que el hermano mayor lo conoce al Buda, yendo con la intención de verlo al Buda para descalificarlo, y termina ordenándose monje y finalmente alcanza el arahantado, logra la santidad final. Entonces el hermano del medio, que le decían Bharadwaja el abusivo, porque era muy agresivo, lo va a ver al Buda, lo saluda y después que lo saluda lo empieza a insultar. Y el Buda escucha los insultos y cuando termina de escuchar los insultos, el Buda lo mira y le dice, ¿y vos invitás a amigos y parientes a tu casa? Imagínense la situación, uno va, insulta a una persona que no conoce, la otra persona se queda en silencio, te mira y te pregunta esto. Ya es rara la situación. Descolocado, obviamente, este brahman le dice, sí, a veces invito familiares y amigos. Y cuando vos los invitás a tus familiares y amigos, ¿le das de comer y de beber? Sí, a veces les ofrezco comida y bebida. Y cuando vos les ofreces comida y bebida, ¿siempre aceptan la comida y la bebida que vos les ofreces? No siempre aceptan la comida y la bebida, a veces no tienen hambre y no tienen sed. Y la comida y la bebida que no aceptan, ¿a quién le pertenece? Y entonces Bharadwaja le dice, y me sigue perteneciendo a mí. De la misma manera, cuando vos me insultás, yo elijo no aceptar lo que vos me das. Así que esos insultos te siguen perteneciendo a vos. Después de eso, el Bharadwaja le dice, me devolvés los insultos. No te puedo devolver lo que jamás me diste. Y tienen una conversación que viene justo después del sutta y Bharadwaja el abusivo también se ordena monje y finalmente alcanza el arahantado. Lo que es interesante de esta historia, me parece que justamente el Buda no se
identificó con nada de lo que dijo este hombre que lo venía a insultar. Comprendía que esta persona estaba enojada y cuando la mente está enojada está identificada con algo que yo soy, es mío. Y ahí viene el problema. Como el Buda eso ya en su mente no surgía, le fue muy sencillo poder ver de qué manera contestarle a esta persona para ayudarla, y acá viene el acto de generosidad, a que pueda abandonar ese falso punto de vista. Entonces, implícitamente el Buda lo perdona. De hecho, creo que después Bharadwaja le pide perdón. Entonces, el perdón es un elemento muy importante dentro de la práctica general del budismo. El perdón siempre está relacionado con el amor benevolente, con el deseo de desearle a las demás personas que sean felices. Siempre está relacionado con la compasión. La compasión es desear que las personas no sufran y, sin embargo, si las personas toman decisiones que las hacen sufrir, acompañarlas igual, sin necesidad de juzgarlas o criticarlas. El perdón está relacionado con la alegría empática, que es alegrarse por la alegría de los demás. Cuando una persona abandona un obstáculo y se siente feliz, es muy importante poder reconocer la felicidad que produce que una persona abandone un apego. Y finalmente tiene también mucho que ver con la ecuanimidad. La ecuanimidad es el sentimiento que nos permite aceptar las cosas y ver las cosas tal cual son. Es un estado de mente muy estable que nos permite no identificarnos ni con las grandes alegrías que andamos buscando siempre, ni con las grandes tristezas que ocurren cuando no pasan esas grandes alegrías. Nos damos cuenta entonces de que las emociones son cosas que van y vienen como los pensamientos. Y que ir detrás de todo eso, lo único que va a traer eventualmente es malestar y, si uno las persigue mucho, sufrimiento. Bueno, ahora sería el espacio para preguntas. Le sugiero que nos volvamos a conectar porque creo que quedan poquitos de 5 minutos. Así que si les parece bien, abandonemos la charla y conectémonos al link que les pasé al principio. ¿Sí? Así nos podemos reconectar y ahí damos el espacio para las preguntas. Nos vemos en 2 minutos.
Bueno, ya volví, pero no aparezco en la cámara. Es muy loco. Estoy acá delante de la cámara y sin embargo la cámara no me toca. He logrado volverme invisible. Bueno, no importa. No sé por qué. Se ve que quedó tildada la cámara. A ver, vamos a hacer así. Ah, mirá. Fede, salí, volví a entrar y te la toma. Ah, bueno, vamos a probar. Espera que. Déjame probar. Espera que me fijo una vez más. Si esto va o no va. Bueno, ahí salgo y vuelvo a entrar. Ahí estoy. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora sí, si tienen preguntas, es el momento. Preguntas tanto de la charla como de su práctica meditativa o de lo que ustedes quieran. Yo solo quería, perdón, decir una cosa que no sé por qué me llamó la atención al principio de la charla de que la generosidad siempre significa desprenderse de algo. Sí, No sé, es como que nunca lo pensé así. claro. La generosidad es abandonar algo. Eh, Les puedo decir que es sumamente importante que la mente se acostumbre a soltar, a dejar y abandonar. Sumamente importante. Y es muy importante esa condición mental en los más altos entrenamientos meditativos. Es recontra importante cuando se está muchas veces en un retiro de 10 días y se está meditando y la persona ya tiene la madurez suficiente para experimentar quizás la entrada de la corriente, para experimentar el nirvana. La generosidad es una condición fundamental, porque en esos momentos es donde uno ve, donde uno puede ver esos, qué es lo que, a qué se está aferrando uno, a qué aspecto mental o qué aspecto mental o qué aspectos mentales están agarrándolo a uno, a qué estoy apegado. Y si uno cultivó la generosidad es mucho más fácil soltar, dejar ir, relájate, está todo bien, no vas a perder nada, porque tenemos el miedo a perder y dejar de ser yo. Y en esos momentos es muy importante que la mente esté lo suficientemente abierta para justamente desprenderse de esa idea. Entonces sí, la generosidad cultiva el abandono. Y como dice el Buda enseña un camino para el abandono del sufrimiento. El abandono, o sea, es la cesación sin remanente del sufrimiento, pero significa que previamente uno tiene que intencionalmente abandonarlo.
Por eso el estar desprendido, y vuelvo a decir, no estoy hablando de lo económico, ¿eh? A veces estamos hablando de otras cosas que nos tocan mucho más. Las opiniones personales, ja, ja, ja. Si serán motivos de avaricia, ni les digo. Avaricia se refiere al yo quiero, siempre, En ¿no? este caso, sí, sería codicia eso. ¿Sí? Yo quiero. Ah, Yo quiero que pase tal cosa. Yo quiero que pienses bien. de tal otro. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que me pase esto. Toda esa codicia que genera avaricia. Genera, no, yo no voy a mover, no, yo no me voy a modificar porque yo ya me modifiqué, porque yo ya cambié, porque yo ya hice esto, porque yo ya hice lo otro, y porque yo. Entonces, sí, la codicia genera avaricia, genera esta idea alrededor de uno, que uno cree que yo soy así, yo soy esto, esto es mío. Entonces, sí, la generosidad tiene eso, te enseña y te dice, deja ir, ¿cuál es el punto? ¿Qué te va a pasar? ¿Cómo te, cómo te sentís cuando abrís la mente? El otro aspecto re importante de eso es que además cuando uno da, de vuelta lo que sea que uno dé, dentro de los sutras se dice que tienes una conducta divina. O sea, te comportás como un dios. Pues los dioses son generosos, ¿entendés? Porque viven muchos años, son generosos en todo sentido. Llevan vidas holgadas. Esa vida de holgura, que lamentablemente solo digamos, lo asociamos a lo material, digo, al dinero, no es tal, porque el Dios también tiene otras potencias mentales, por ejemplo. Digamos, un Dios tiene lo que se llama justamente Diva Chaku, que es el ojo divino, la capacidad de ver diferentes planos. El humano puede desarrollar eso, pero puede desarrollarlo. El Dios nace con eso. Debido al karma de generosidad. Es tan desprendido que ve lejos. Entonces ven que cuanto más grande es la miopía de uno, en el sentido de que más está uno aferrado a mirarse la nariz o el ombligo, menos ve la situación en las condiciones en las cuales se genera. Y más se refuerza esta idea de yo. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una consulta, Fede. Sí, Mario. ¿Qué sucede en el otro extremo o sea, en el desprendimiento casi sin registro de lo que le pasa a uno, ¿no? Cuando intenta ser generoso, cuando es generoso con sus actos, me ha sucedido de que he perdido inclusive hasta registro de mis cuestiones, digamos. Y quizás a eso en algún momento me pudo haber llegado a afectar a inclusive la salud. Fantástico, sí. Sí. Muy bien, muy buena pregunta. La pregunta viene porque uno no quiere dejar de transitar esa generosidad que a uno lo hace feliz, pero sin embargo hay como daños colaterales, diría. Totalmente, muy bien. Mirá, acá es donde viene, la pregunta es muy buena porque ser generoso es una cosa y sacrificarse es otra. ¿Sí? Por favor, esto ténganlo en cuenta, en el budismo no existe nada, absolutamente nada que tenga que ver con el sacrificio. No se menciona la palabra sacrificio, de ninguna manera. La generosidad implica que la mente está atenta y está abierta. Cuando uno muchas veces hizo un sacrificio, lo hizo, si uno se presta atención, porque tenía miedo que a la otra persona le pasara tal o cual cosa. Si uno observa el estado mental en el cual uno hace un sacrificio, se va a dar cuenta de que el estado no es saludable. Eso no es generosidad. Es un acto que puede traer eventualmente algún beneficio a la otra persona porque lo alivia, pero te trae un perjuicio a vos.
en el sentido de que vos lo estás viviendo como un perjuicio, como un daño. Entonces, como te está pasando eso, la intención queda con claroscuro. Esto hace entonces que uno tenga que estar como muy atento. Que el sacrificio no es en ese sentido generosidad, porque la mente queda en un estado bien, brotó del miedo. Viste que en el primer texto que yo leo, el Buda habla de aversión, el miedo es aversivo. Y yo tengo miedo que le pase esto a esta persona, entonces te doy, no importa, yo después como baldosas. No, pero ese no sería el caso. El Buda tiene un sutta, que se lo he recomendado a varios de ustedes para que lo lean, que es el número 61 del Majjhima Nikaya, que es un discurso que le da el Buda a su hijo cuando se ordena monje, a Rahula. Y el Buda habla en realidad en ese sutta habla de los preceptos, es decir, de las reglas de conducta, de no quitar una vida intencionalmente, no tomar lo que no es dado, no mentir y no insultar, no decir palabras agresivas, no tomar alcohol ni ningún intoxicante y no llevar una vida sexual, en este caso como es monje, ninguna vida sexual, pero en el caso del laico no llevar una vida sexual que lastime a otra persona o te lastime a vos. El Buda dice que cualquier acción que emprenda un ser humano o cualquier ser, si la emprende por el beneficio propio, pero en perjuicio del otro, va a traer problemas. Si uno lo emprende por el beneficio del otro y perjuicio de uno, va a traer problemas. Pero si esa acción que vos realizás es beneficiosa para vos y beneficiosa para la otra persona, repetila. Con esto hace que uno pondere que no es solo el acto físico de la generosidad. Por ejemplo, te lleno la heladera de alimentos. Por ejemplo, te doy dinero para que te vayas de vacaciones. O, por ejemplo, te ayudo a construirte la casa. No importa eso, sino cuál es mi estado mental cuando estoy haciendo eso. Es mi estado mental abierto y justamente desprendido en el sentido de decir, yo puedo hacer esto. Está en mis posibilidades, sin que eso traiga perjuicio, por ejemplo, a tu economía familiar. Porque yo he conocido padres o madres siendo muy generosas para afuera que traían enormes problemas con su familia. Entonces, para afuera estaba todo bien, para la familia, para el interno de la familia, era todo deuda, todo falta. No ese es el punto. El punto es reconocer y estar muy atento mentalmente como estoy. Esto hace que, por eso la línea sea, no sé si es muy fina, pero tener como muy clara la intención de uno. El objetivo entonces es momentáneamente aliviar esa situación sufriente de alguien si lo necesita, pero también que la mente esté abierta, que no venga esa generosidad del miedo. No sé si te respondí. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, mientras piensan, si hay alguna más, les comento que el fin de semana que viene, que es el de Carnaval, voy a dar un retiro de 5 días a Córdoba. ¿Sí? Vaya con los practicantes de Córdoba, estoy muy contento de ir a compartir con ellos. Espero que ellos también estén contentos de compartir conmigo. Si no, volveré en una caja de madera. Y el otro fin de semana, dentro de 15 días, viernes, sábado y domingo, hay un retiro acá en Cava, ¿sí? en casa en Boedo, para aquellos que tengan ganas y lo pueden ir pensando, ya tienen 15 días de antelación. Y bueno, para los últimos días de febrero hay otro retiro online para aquellos que no lo han hecho. Si quieren hacerlo, están abiertas ya las inscripciones. Y también les digo, también ya les paso el chivo, del 22 de marzo al 31 de marzo, que abarca Semana Santa, se va a hacer el primer retiro presencial de 10 días acá en Capital. Sí, en Ezeiza, perdón, en Capital no, disculpen, en Ezeiza.
¿sí? Algunos ya me han confirmado que lo quieren hacer, les digo porque los lugares son limitados en ese sentido, por el lugar donde lo vamos a hacer. Así que bueno, esas son las novedades. ¿Alguna pregunta más? Sí, Fabio. Fede, con respecto a la práctica, viste que el último jueves que fui me diste un consejo y estoy practicando sobre el amor benevolente. La práctica se volvió mucho más calma y se extendió el tiempo, pero a veces como que el tiempo se acorta. Tengo prácticas que son más largas y prácticas que son más cortas. Bien. Como que hay algo como... Yo siento como que hay un rechazo. Claro. Sí. ¿Tenés algún consejo con respecto a eso? Sí. Aparte de ser paciente. Lo que está de fondo, ahí, fíjate que lo que está de fondo ahí, el rechazo viene porque hay una pequeña exigencia atrás. Ok. Como el consejo te dio un buen resultado y sentiste que algo era por ahí, fíjate si no está en la mente o no surgió en la mente esta cosa, ¿por qué todas no son así? Ok. No tienen que ser todas así, simplemente pensá que cuando el consejo estaba orientado a que si vos no presionás a la meditación, no presionás la energía mental sobre el objeto de meditación y le vas permitiendo a la mente que vaya pasando por cada llana sin empujar y te vas relajando en esa experiencia, el tiempo empieza a no ser un tema y las meditaciones van a ser todas extensas porque la cortedad de la meditación, que en realidad no es que sea corta, sino que en tu mente vos la juzgás como algo negativo, está ligado en general a la expectativa que hay previa. Es como si cuando uno se sienta a meditar, lo único que tiene que hacer es estar ahí, nada más. Estar con lo que sea que vaya surgiendo y aceptando cualquier cosa que surja, nada más. Si yo presiono, la mente me rechaza. Si yo me alejo, la mente se duerme. Hay que estar ahí y hay que disfrutar de ese estar ahí. Obviamente uno tiene la experiencia de llana, son estados muy disfrutables, pero cuando están los obstáculos también. Y bueno, si la mente quiere jugar al ping-pong, que juegue. Pero de verdad que juegue y hacer 6 R's, relajarse, sonreír, está bien que eso surja y volver. Sin necesidad de andar pretendiendo o exigiendo que pase otra cosa. En ese sentido, lo que estás haciendo es aplicando la generosidad. Te estás siendo generoso. En referencia a la charla de la generosidad, a esta cosa de que siempre miramos hacia afuera. Claro. Y que nos cuesta, en mi caso, cuesta mucho mirar hacia adentro, ¿no? Y también los gestos de generosidad que a veces surgen hacia uno. Claro. ¿No? Como que uno... Sí. Claro, pensá, Fabio, que cuando uno se pone exigente o expectante con lo que hace, está siendo recontra codicioso, sí, muy codicioso y avaro. Claro. Porque si no es exactamente lo que yo quiero, está mal. Y bueno, suerte. La verdad que ahí donde estás, si vos te sentás, como decía el maestro Shunryu Suzuki, con la mente de principiante, ¿qué es la mente de principiante? Una mente abierta. ¿Y cuántas veces te sentaste? Y hace 20 y pico de años que me siento a meditar. Y cada vez que me siento es distinto y está bien. Y la experiencia entonces va a cambiar. Lo que va a cambiar es la calidad de la experiencia. Porque cuando cambia la calidad de la experiencia, lo que está cambiando es la perspectiva. Y si vos sos capaz de abandonar esa exigencia, que de fondo es, a mí no me gusta lo que pasa,
o me aburro, o no es lo que sucede, o lo que fuera, te vas a dar cuenta dónde está entonces el punto donde uno está pegado, cuál es la opinión que uno tiene, y que es esta opinión de que la meditación debería ser de determinada forma. Y no, podés tener una meditación de 2 horas, por ahí muy activa, un largo rato, y la última parte muy tranquila. Las meditaciones pueden variar enormemente. Si te sentás más tiempo que 2 horas, va a ser tranquila. Seguramente porque la mente en algún momento empieza a cansarse de estar divagando sobre lo que no existe. Por eso la suavidad es condición fundamental para no hacer fuerza. Suave. Suave. El contacto con el amor benevolente o con cualquiera de los objetos de meditación. Suave. Suave y está todo bien. Si vienen los obstáculos, está todo bien. Qué bueno, no hay problema. Gracias, Fede. A vos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, ¿les parece si compartimos méritos? ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento, los aterrorizados impartidos sean, los afligidos se despojen de todo, que todos los seres encuentren alivio, que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad, que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación de lugar. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Que tengan un hermoso fin. Nos vemos.